Bueno, empezamos. Muy buenas tardes a todos los participantes. Realmente es un gusto compartir con todos ustedes. Quiero empezar saludando a nuestras autoridades universitarias, licenciada Janet Cuellar Romero, decana de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, licenciado Juan Carlos Torres Galván, director de la carrera de Contaduría Pública, licenciado Javier Flores Molina, director de la carrera de Administración Financiera, y al licenciado Juan Carlos Arancibia Rosado, coordinador de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas. Asimismo, un cordial saludo al presidente de la célula de docentes, licenciado Guido Calvo, y a todo el estamento docente estudiantil, a los funcionarios administrativos y, por supuesto, a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales. Conmemorando un aniversario más de nuestra querida carrera de Comercio Exterior y Aduanas, es que se ha organizado este ciclo de conferencias con temas de actualidad en el campo de comercio exterior y comercio internacional. En esta oportunidad, con la participación de un profesional reconocido a nivel nacional e internacional. Nos referimos al ingeniero Gustavo Jáuregui González, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, que el día de hoy nos hablará de un tema muy importante y trascendental: la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz y su importancia para el COMEX boliviano. Antes de empezar, quiero ceder la palabra a nuestra máxima autoridad facultativa para que pueda inaugurar este importante webinar y nos brinde palabras de bienvenida. Licenciada Janet Cuellar, buenas tardes. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, licenciado del Río. Bueno, quiero expresar en principio un saludo muy cordial al licenciado Juan Carlos Torres, director de la carrera de Contaduría Pública, al licenciado Javier Flores, director de la carrera de Administración Financiera, al licenciado Juan Carlos Arancibia Rosado, coordinador de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, por supuesto a nuestro panelista de hoy, a nuestro invitado de hoy, al ingeniero Gustavo Jáuregui, que es gerente de la Cámara Nacional de Comercio Exterior de Bolivia y por supuesto que es un especialista en el tema, al licenciado Guido Calvo, presidente de la célula de docentes, a todos nuestros queridos colegas que hoy están presentes en sala y a nuestros queridos estudiantes. Bueno, quiero darles a todos la bienvenida a esta sesión, a este webinar tan bonito, tan importante, organizado por la carrera de Comercio Exterior para realzar su cuarto aniversario y además realzando también los festejos que estamos realizando todo este año por los 80 aniversarios de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras al servicio de la sociedad. Es para mí un honor presentarles hoy a un ponente de tanta calidad, de tanta sapiencia, reconocido a nivel nacional e internacional, con un tema tan interesante y tan bonito, puesto que el transporte por la vía férrea es uno de los medios de transporte más reconocidos en el mundo por su costo económico y creo que puede significar un polo de desarrollo muy importante para nuestro país. Este tema que se ha vuelto tan controvertido requiere, para formar una opinión, de conocer el tema para tener un buen análisis. Nadie puede opinar ni nadie puede emitir una opinión si no conoce un tema. Y creo que conocer este tema de las manos de un especialista que nos guíe, oriente adecuadamente para formar una opinión es importantísimo, más aún en la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, por las connotaciones que esto tiene en lo que es el comercio exterior, por las vías alternativas que representa, por esta opción que representa para Bolivia. Es un tema en este momento de primer nivel y de gran importancia. Agradezco infinitamente al ingeniero Gustavo Jáuregui por esa predisposición a colaborar con nuestra carrera y a compartir sus conocimientos. Ingeniero Jáuregui, es para nosotros un placer como facultad tenerlo en nuestra palestra, aprender de su sapiencia, conocer más de este tema y formar opinión. Yo creo que debemos despojarnos como bolivianos de todos los intereses particulares y pensar en el bien mayor. Y el bien mayor es el desarrollo de Bolivia. Y el aporte al desarrollo de Bolivia es imprescindible desde todos los sectores. Por eso estoy segura que este tema formará
en todos nosotros un criterio adecuado en torno a este tema álgido en este momento en nuestro país y nos permitirá y nos guiará para emitir opiniones adecuadas. Yo entiendo que las decisiones deben tomarse en base a información correcta y estoy segura que usted va a orientar esas decisiones en nuestro país. Muchísimas gracias una vez más a todos por su asistencia y bueno, voy a devolverle la palabra al licenciado Mauricio del Río como moderador de este evento para que nos pongamos cómodos y aprendamos de la sapiencia y los conocimientos del ingeniero Jauregui. Bienvenidos a todos y doy por inaugurado el presente webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Janet Cuellar. Es importante señalar la trayectoria de nuestro expositor invitado, el ingeniero Gustavo Adolfo Jauregui González. Él es licenciado en Ingeniería Comercial de la Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sucre, magíster en Administración y Dirección de Empresas con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, el TEC de Monterrey, especialidad en Gerencia de Organizaciones Empresariales por la INCAE Business School. Tiene un diplomado en Administración de Empresas y Estrategia Gerencial de la Universidad Externado Colombia y la Universidad de los Andes. Tiene un diplomado en Derecho Administrativo con especialidad en Regulación de Telecomunicaciones de la Universidad Mayor de San Andrés. Es especialista en Gestión Pública y analista senior del sector de telecomunicaciones. Ha desempeñado funciones en cargos jerárquicos en importantes empresas e instituciones del país. Fue director nacional de la Superintendencia de Telecomunicaciones, director de Planificación Estratégica de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz, director de Operaciones de la Cámara de Exportadores de La Paz, director de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, director administrativo de los servicios portuarios de Bolivia, de la ASPB, director del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, director de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y actualmente gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Les pido su mayor atención a la exposición, recordarles que pueden plantear preguntas en el chat habilitado de esta plataforma. Dicho todo esto, demos la bienvenida al ingeniero Gustavo Jauregui. El escenario es suyo, ingeniero. Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, realmente muy contento, muy feliz. Es un honor para mí poder estar en este medio con además tan prestigiosa casa de estudios como es la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. También saludo a las autoridades, a la señora Janet Cuellar que ha hablado, le agradezco mucho por los conceptos. Para mí, como le digo, es un honor poder estar con ustedes y compartir con todos los alumnos y todos los presentes en este webinar todo lo que se puede hablar sobre un tema que además se ha puesto en agenda en este último tiempo, como es el tema del ferrocarril. También aprovecho antes de comenzar la presentación en felicitar a toda la carrera que está en su aniversario, la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, que definitivamente pues cumple un rol muy importante justamente en este afán de formar personas importantes que después van a operar en el comercio exterior boliviano. Voy a compartir una presentación, la he tratado de hacer lo más resumida posible, pero sin perder de vista algunos aspectos importantes que creo que son de relevancia en este tema, específicamente qué es la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz y cuál es la importancia de esta reactivación para el comercio exterior boliviano. Como contenido de la presentación vamos a tener algunos antecedentes que creo muy importante tomarlos en cuenta, después algo de información estadística del comercio exterior boliviano, que por supuesto muchos de ustedes la conocen muy bien, porque es el área en la que se desempeñan, gravitación de Arica como puerto en el comercio exterior boliviano y lo que es el ferrocarril y su importancia en la economía boliviana. Hemos dividido en esos 4 ámbitos. Vamos a comenzar con el tema de antecedentes. No se puede iniciar de otra forma más que hablando del Tratado de 1904.
Tratado de 1904 es el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre las repúblicas de Bolivia y Chile, pasada la Guerra del Pacífico. Fue suscrito como podemos ver ahí, el 20 de octubre de 1904. ¿Cuál ha sido el objeto de este tratado básicamente? Las partes más importantes. El objeto ha sido restablecer las relaciones de paz y amistad entre ambas repúblicas posterior a la guerra. Se reconocen dominios y límites territoriales, está establecido ahí en el mismo tratado, y finalmente se restablecen las relaciones tanto políticas como también las relaciones comerciales, algo muy importante. Lo más trascendente específicamente que nos muestra el Tratado de 1904, lo he tratado de colocar tal cual acá, básicamente está resumido en estos tres ámbitos y en algunos artículos del mismo tratado. El artículo 3, que habla básicamente sobre el tema del ferrocarril, dice con la finalidad de estrechar las relaciones políticas y comerciales de ambas repúblicas. Las dos partes deciden y convienen unir el puerto de Arica con el Alto de La Paz por un ferrocarril cuya construcción contratará a su costa el gobierno chileno. Es decir, ya el tratado ponía una obligación a la República de Chile en poder construir e implementar este tema del ferrocarril. Segundo, también dice: con igual fin, Chile contrae el compromiso de pagar las obligaciones en las que pudiera incurrir Bolivia por garantías de hasta por 5% sobre los capitales que se inviertan en los ferrocarriles cuya construcción podrá emprenderse dentro del plazo de 30 años. Y ahí habla Uyuni a Potosí, Oruro, La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, es decir, ya el desarrollo del ferrocarril al interior del territorio nacional. Y finalmente, también en el artículo 6, la República de Chile reconoce en favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Esto es algo muy importante porque hay que establecer que geográficamente, después de la Guerra del Pacífico, pues definitivamente no nos hemos quedado sin una salida directa hacia el Océano Pacífico, lo cual obviamente tenía una incidencia fuerte sobre el tema del flujo del comercio, tanto de ingreso, es decir, de importación, como de salida de exportación. Y el artículo 7, que dice que la República de Bolivia tendrá el derecho a constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para su comercio. Y básicamente esto se ha reflejado con la constitución de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, que es el agente aduanero que está en puerto actualmente y que básicamente ocupa dos roles en dos puertos específicamente como agente aduanero. Por un lado está Arica y por otro lado está Antofagasta. Bueno, también es importante hacer una rememoración muy rápida sobre el ferrocarril. ¿Cuál ha sido la historia del ferrocarril en Bolivia? Se ha dividido más o menos como en 5 fases. Tenemos una primera fase de 1870 a 1900, donde se ve básicamente un incremento de la minería. Ustedes saben la potencialidad de la minería en plata que tenía Bolivia, donde las empresas mineras emprenden por cuenta propia la construcción de pequeñas vías, es decir, no eran necesariamente grandes extensiones de línea férrea, pero ya se comenzaba a utilizar como medio de transporte para justamente el tema del mineral. De 1900 a 1930 es el periodo de mayor expansión en el cual se realizan conexiones con otros países. Ahí está la Argentina, Chile, Perú, y donde se hace mayor relevancia al tema del ferrocarril y donde se consolida lo que hoy por hoy se conoce como la red occidental, porque tenemos la red occidental y la red oriental, y en esa etapa es donde se consolida la red occidental. Entre 1930 y 1964 se caracteriza por el funcionamiento independiente de ferrocarriles extranjeros, de empresas mineras, porque estaba en boga el tema de la minería,
y también de líneas estatales. La política estatal da prioridad a la infraestructura carretera, es decir, no había grandes inversiones en el ámbito del ferrocarril, se dio más preferencia a la inversión en infraestructura carretera. Sin embargo, se construyen los ferrocarriles a la Argentina y Brasil y se consolida lo que se llamará la red oriental. Ya se consolidó antes en la anterior fase la occidental y en esta fase la red oriental, que es básicamente la que atiende más bien el otro lado, el lado del Atlántico. Entre 1964 y 1993 se incluye la nacionalización de los ferrocarriles, la creación de la empresa nacional, que todos la conocemos, que se denominaba ENFE, y su posterior esfuerzo por desempeñar un papel en el desarrollo del país. Es ahí que ENFE comienza a ejecutar el tema del transporte de las mercaderías, justamente que tanto de salida como de ingreso al país, y se va desarrollando la empresa como una empresa nacional. Y finalmente, entre el 97 y el 2013 comprende la privatización. Hoy por hoy sabemos que esas empresas han sido privatizadas y están concesionadas en su operación. Aquí he puesto este mapa que justamente nos muestra en líneas rojas todo lo que es la red occidental y en líneas verdes la red oriental. Algo importante a destacar es que hay un tramo que justamente falta para unir ambas redes, que eso es de vital importancia, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Bueno, pasamos al segundo ámbito, que es información estadística. Es muy importante, y ustedes bien lo saben, especialmente en el área académica, pues estudiar un poco cuáles son los datos, cuáles son las estadísticas del comercio exterior boliviano para entender la importancia de los medios de transporte. Bueno, aquí podemos ver, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, y básicamente lo que se puede ver es cómo ha ido creciendo el comercio exterior boliviano, y eso obviamente le da mayor relevancia, teniendo un pico, como tuvo la economía, hasta finales del año 2013, donde comienza a decaer, porque ahí comienza la recesión económica. Ustedes saben, la caída del precio de los commodities, y a partir de la caída del precio de los commodities, pues también la economía va en recesión. Sin embargo, mantenemos un nivel importante de comercio exterior. Estamos hablando de aproximadamente 7.000 millones de dólares, tanto en importación como en exportación, lo cual es algo realmente importante respecto a la historia, como podemos ver. Algo importante a ver también es la estructura de las exportaciones de Bolivia. Ahí podemos ver, tenemos un 29% prácticamente en lo que hace extracción de hidrocarburos y un 22% en extracción de minerales. Ustedes sabrán que gran parte de nuestro comercio exterior está basado en la exportación de commodities. Y ahí lo podemos ver ya en datos exactos y precisos, por lo cual tenemos gran dependencia a las exportaciones tradicionales, como se denominan. Y aquí vemos un 74%. Esto en promedio en los últimos años más o menos está entre el 75 y el 80%. Esto es solamente el 2020, pero en promedio tenemos más o menos entre el 75 y el 80% de dependencia a las exportaciones tradicionales, lo cual obviamente es una tendencia que nosotros, por ejemplo, como Cámara Nacional de Comercio, queremos revertirla, queremos desarrollar más el tema de las exportaciones no tradicionales, porque es donde tenemos mayor poder de decisión sobre nuestras propias exportaciones. No olvidemos que las exportaciones tradicionales dependen de precios internacionales, donde Bolivia no gravita efectivamente en el movimiento de esos precios internacionales. También podemos ver que tenemos exportaciones por países, básicamente por el tema del gas. Sabemos que Brasil y Argentina son los principales destinos de exportación. Tenemos India, donde se exporta básicamente oro y manufactura en oro. Japón, donde exportamos mucho tema de mineral, zinc y plata todavía, y bueno, y el resto de los países. Ahí Colombia, por ejemplo, de la región, es un país importante
destino de exportación, donde básicamente también se exporta una materia prima que es el tema de la soya. Y también podemos ver las exportaciones por medios de transporte. Bueno, era bastante lógico pensar que gran parte iba a ser por ductos, porque obviamente es por ahí que se exporta el tema del gas, que es una de nuestras principales exportaciones. Vemos que tenemos casi 24% en el tema carretero, es decir, el transporte terrestre. Tenemos casi un 5% en ferroviario, porque actualmente una de las principales vías de las que estamos hablando en esta charla justamente no está habilitada todavía, que es Arica-La Paz. Tenemos el tema fluvial, por los pontones que se utilizan por el lado del Atlántico. También es importante ver cuáles son los departamentos que tienen mayor exportación o gravitación sobre nuestras exportaciones, y ahí justamente puse un dato y lo resalté. El 84% de nuestras exportaciones están concentradas en 4 departamentos. ¿Se imaginan? Eso demuestra las asimetrías que existen en el desarrollo regional en nuestro país. Ahí podemos ver es La Paz, está Potosí, por supuesto por el tema de los minerales, Tarija y Santa Cruz, que con sus exportaciones pues ocupan justamente esa proporción de nuestras exportaciones. En cuanto a importaciones, podemos ver también cómo se han ido desempeñando las importaciones. Incluso tenemos el dato de abril de 2021, donde ya se está recuperando. Hemos tenido una caída importante por el tema de la pandemia entre 2019 y 2020. Sin embargo, se están recuperando las importaciones y las exportaciones en la gestión 2021. Básicamente nuestra estructura de importaciones en proporción, tenemos grandes proporciones en lo que hace a suministros industriales. No olvidemos que la industria nacional también se provee de insumos para la industria, o sea, para producir. Es ahí donde entra justamente este rubro, que es un rubro muy importante para el fomento de la industria nacional. Tenemos bienes de capital, combustibles y otros que también gravitan. Tenemos el tema de los países, básicamente donde se importa más. Ahí está China como uno de los países más importantes. También tenemos a Brasil y Argentina. Nuestro saldo comercial, es decir, nuestras exportaciones menos las importaciones, como podemos ver, hemos tenido años de saldos positivos mientras teníamos precios de los commodities altos. A partir justamente del año 2014 hacia el año 2015, donde comienza la recesión económica, también influye en nuestro comercio exterior, y podemos comenzar a ver que tenemos flujos negativos, es decir, una balanza comercial negativa, donde nuestras importaciones en valor superan nuestras exportaciones. Bueno, pasamos ya a un tercer ámbito que habla ya, yendo más a lo específico, a la gravitación de Arica en el comercio exterior boliviano. Y por supuesto, Arica como básicamente un puerto. Estos datos son datos oficiales que manejamos justamente con la representación que tenemos en el puerto de Arica, que coadyuva con el comercio exterior boliviano, y podemos ver que cómo ha ido fluctuando entre el 2019 y el 2020. El 2019 son las barras plomas y el 2020 las barras azules, y podemos ir viendo cuál ha sido el efecto justamente de la pandemia. Aquí es donde se puede ver. Este es el total de carga en toneladas transferida por el puerto de Arica. En promedio, más o menos son 2.5 millones de toneladas que se mueven por el puerto de Arica. Podemos ver que la variación entre 2019 y 2020, es decir, el efecto de la pandemia, ha sido un 7% negativo. Creemos, y eso lo hemos hablado en varias instancias referidas al comercio exterior, que el efecto de la pandemia no ha frenado en gran magnitud
la transferencia de carga por el puerto de Arica, y esto básicamente se lo explica porque el puerto de Arica se ha mantenido con operaciones continuas durante todo el periodo, durante todo el año. Nosotros hemos estado evaluando justamente aquello. Es por eso que el efecto no ha sido tan grande. Pero ahora lo importante es el siguiente cuadro. Este es el total de carga que se mueve por el puerto de Arica. Y básicamente es importante establecer que esos 2.5 millones de toneladas son carga boliviana, carga chilena, es decir, con destino Chile, y carga con destino Perú también, en algún caso. Pero ¿cuál es la gravitación de la carga boliviana justamente de esos 2.5? Y aquí podemos ver. Estamos viendo que de esos 2.5 millones de toneladas, 1.9 millones, o para redondearlo casi 2 millones de toneladas de carga son carga boliviana. Es decir, ahí podemos notar la importancia del puerto de Arica para la carga boliviana en tránsito, tanto de exportación como de importación. Estamos hablando que en el 2019 representaba el 76% del total de la carga que se movía por el puerto, y el 2020 representó casi el 74%. Es decir, ese puerto definitivamente es muy importante para el comercio boliviano. También podemos observar las exportaciones en valor, por qué vías de salida se tiene, y básicamente era para hacer notar que las exportaciones en segundo lugar de importancia por vía de salida está justamente Arica, Charaña, Tambo Quemado, con un 18%. También podemos observar que en exportaciones, el anterior era en valor, esto es en volumen. En volumen se ocupa el cuarto lugar de importancia la vía de salida, que es Arica, Charaña, Tambo Quemado. Y en importaciones es el primer lugar. Por supuesto, eso era algo bastante intuitivo de pensar, es decir, el 31% de la carga, del total de la carga de importación, pasa por el puerto de Arica. Y lo mismo pasa en temas de volumen, tanto en volumen como en carga de importación. El puerto de Arica es muy importante para el comercio boliviano. Algunos productos importantes que pasan, que son exportados por Arica, podemos ver que entre los más importantes tenemos justamente la torta de soya, que sale hacia Colombia, y algunos minerales. En el caso de importación, pues tenemos aceites de petróleo, justamente el tema de minerales también, y algunos otros productos ya de diferente procedencia. ¿Qué es importante de resaltar acá? Que Arica es uno de los ingresos y salidas más importantes para nuestro comercio exterior boliviano. Es un puerto natural para nuestro país. Se encuentra aproximadamente a 510 kilómetros de la ciudad de La Paz. Tiene una conectividad a más de 24 ciudades, alcanzando a más de 20 millones de consumidores. También podemos establecer que por este puerto se operan mercaderías desde y hacia Europa, Centroamérica, América del Norte e incluso América del Sur. La carga boliviana, como lo habíamos visto en cuadros anteriores, representa en promedio el 75% del total de la carga que moviliza ese puerto, y se compone de 42% de carga de exportación y 33% carga de importación. Y bueno, ya yendo más a lo específico, este es el cuarto ámbito de la presentación, ya podemos hablar, y hemos visto todos los ámbitos relacionados con el comercio exterior, y ahora entramos al punto como tal del ferrocarril y su importancia en la economía boliviana. Algo importante de ver es cuál es la importancia de la vía ferroviaria para el tema de las exportaciones. Ahí vemos que actualmente es casi el 13% de la utilización que se hace por vía
ferroviaria. Para las importaciones es únicamente el 2%, imagínense, pues gran parte de las importaciones se las realiza por vía de transporte terrestre, eso lo sabemos. Algunas potencialidades. Las potencialidades son importantes de ver. Este es un tema que ha estado muy en agenda entre el año 2014 hasta el año 2018 más o menos, donde se han hecho varios estudios. Ustedes saben, se hablaba sobre varias vías para hacer el corredor ferroviario bioceánico central, así se denominaba. Se hablaba de una salida directa del Brasil por Perú. Nosotros como bolivianos hemos hecho gestiones a todo nivel para que ese corredor ferroviario pase por Bolivia, y básicamente ese es un potencial porque une lo que es el Atlántico con el Pacífico, y aquí podemos ver en estas dos gráficas que he puesto en la presentación, podemos unir el puerto de Santos en el Atlántico, que está en el Atlántico en el Brasil, con el puerto de Arica y el puerto de Hilo en Perú y Chile respectivamente, pero pasando por Bolivia. Y ahí es donde veíamos que era muy importante también desarrollar esa unión de lo que es la red oriental con la red occidental en el tramo que falta. Eso va a ser muy importante también poderlo desarrollar. Y miren la diferencia, este otro cuadro que lo he sacado justamente de un estudio que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, donde se ve la diferencia si es que del puerto de Santos se va hasta el Asia, se tardaría más o menos 67 días con 13 horas, y si se va del puerto de Santos por el sur, también hasta Asia se tardarían 58 días y 11 horas. Pero si se hiciera realidad este potencial del corredor ferroviario bioceánico central por Bolivia, pues esto cambiaría la situación, ya disminuyendo a 38 días y 8 horas. Esa es la importancia del corredor ferroviario, y por ende también es una potencialidad para el tema de la reactivación del ferrocarril. Algunos beneficios que tienen ya en general, hablando en general en el mundo entero, el ferrocarril para el comercio exterior. Sabemos que, y lo han mencionado también al inicio de la presentación, reducen costos de transportes, es decir, ustedes saben que los importadores pagan un flete. Hay fletes navieros, hay fletes aéreos, hay fletes terrestres y también hay fletes ferroviarios. Los fletes ferroviarios son muy competitivos y se complementan muy bien, por eso es que lo hemos querido mencionar. Se pueden transportar grandes cantidades de mercancía en largos recorridos, justamente por las características que tiene el ferrocarril. Se puede transportar gran variedad de mercancías, presenta una baja siniestralidad para el caso de una contingencia, es un medio de transporte ecológicamente positivo porque es poco contaminante, evita problemas de congestión de tráfico y tiene una mejor intermodalidad con otros medios de transporte. Este último punto voy a resaltar porque creo que es algo importante mencionar. Ha habido una oposición en algún momento a la reactivación de las pruebas que se estaban realizando para reactivar el tramo Arica-La Paz. El ferrocarril por sí solo no puede trabajar como cualquier otro medio de transporte, es decir, el ferrocarril se adecua muy bien y se complementa muy bien con otros medios de transporte. Por un lado está el transporte terrestre, porque obviamente el movimiento de la mercadería, de la carga, puede hacérselo por ambas vías, por medio de transporte terrestre y complementarlo con el transporte ferroviario y también con el transporte naviero. Justamente tiene una mejor intermodalidad, por eso en todos los modos de medios de transporte. También es importante ver el tema, ya resumiendo un poco, he querido hacer este cuadro para resumir un poco cuál es la importancia de la reactivación del tramo ferroviario Arica-La Paz, ya resumiendo todos los antecedentes que hemos podido revisar.
Como primer punto he querido mencionar, y aquí lo estoy marcando, el tema de la reivindicación histórica. Es decir, esto tiene una connotación histórica, como ustedes lo han podido ver, por eso hemos iniciado esta presentación con el Tratado de 1904, porque es una reivindicación para poder tener un libre tránsito de nuestras mercaderías de salida y de ingreso al país por el puerto que en algún momento pues se ha vuelto o ha tenido una gravitación importante para el comercio boliviano. Es por eso que en los últimos años se ha convertido en una demanda del Estado boliviano, y eso es bueno recordarlo. Los anteriores gobiernos han estado demandando al gobierno chileno la reactivación de este tramo por justamente esa reivindicación histórica y por la importancia de tener ese medio de transporte para poder efectivizar o hacer más competitivo nuestro movimiento de carga. Por eso cuando se oponían un poco a este tema, el caso del transporte terrestre, pues llama mucho la atención, siendo que esto se convierte en una demanda del Estado y es el gobierno quien tiene que representar esa demanda justamente y más bien promover la reactivación del mismo. Por eso es que hablamos de libre tránsito y facilitación al comercio exterior boliviano. El fondo y el trasfondo fuerte del Tratado de 1904 es proveer. Hemos logrado que a través de ese tratado poder garantizar el libre tránsito y la facilitación del comercio exterior boliviano. Y tienen que ser todos los actores del Estado boliviano quienes tienen que coadyuvar con ese objetivo de libre tránsito y facilitación al comercio boliviano. También aporta la competitividad empresarial, porque obviamente al tener fletes competitivos, pues también hace que nuestra propia carga, tanto de importación como de exportación, tenga costos mucho más competitivos. Y finalmente complementa otros medios de transporte, lo que les había mencionado en algunas láminas atrás. Básicamente he tratado de resumir lo más posible el tema de la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz. Espero haber cubierto las expectativas y de todas formas presto a recibir las consultas que ustedes vieran necesarias. Muchas gracias, ingeniero Jáuregui. Definitivamente la reactivación del ferrocarril, no solamente en la ruta Arica-La Paz, es importante para el desarrollo económico de nuestro país. Estoy seguro que reactivando este modo de transporte, las empresas bolivianas, sean estas pequeñas, medianas o grandes, podrán ser más competitivas y mejorar las condiciones para el traslado de sus materias primas, de sus productos con valor agregado. Estaríamos hablando de optimizar los costos de exportación e importación también. Comentarles que entre los años 2018-2019, la Fábrica Nacional de Cemento francesa ha iniciado negociaciones con Ferroviaria Andina para reactivar los rieles que se encuentran en nuestra ciudad, en el Tejar y Yotala específicamente, para el traslado de su producto. Esperemos que realmente se consolide este proyecto, ya que podría ser importante para reducir los costos inherentes al traslado y transporte de cemento en las diferentes plazas de nuestro país, en este caso la ruta Potosí-Oruro-La Paz. Y por qué no en un futuro buscar una conexión con los rieles de la minera San Cristóbal, por ejemplo, con destino a Antofagasta, Chile, Puerto Mejillones, o finalmente conectar hasta Arica con la reactivación de esta ruta. Ingeniero Jáuregui, lanzamos la primera pregunta. Como Cámara Nacional de Comercio, ¿cuáles serían las estrategias que proponen para que el transporte pesado terrestre permita el correcto funcionamiento de otros medios de transporte, por ejemplo, el férreo? Repito la pregunta, como Cámara Nacional de Comercio, ¿cuáles serían las estrategias que proponen para que el transporte pesado terrestre permita el funcionamiento de otros medios de transporte, como por ejemplo el férreo?
Bueno, gracias Mauricio. Bueno, yo creo que como Cámara Nacional de Comercio nosotros justamente a raíz de este problema que se generó con el transporte terrestre al momento de hacer las pruebas que se estaban realizando justamente de reactivación del tramo, nosotros hemos establecido pues que definitivamente cuáles son las bondades que tiene el tema del transporte férreo, que ya las hemos expuesto por un lado. Por otro lado, hemos visto cómo se puede complementar con el transporte terrestre, es decir, puede dinamizar mucho más ese flujo de carga que pasa por el puerto de Arica. Creemos que es muy importante y una de las principales estrategias que como Cámara además las hemos planteado es, nosotros hemos convocado a ser un articulador. Nosotros como Cámara Nacional de Comercio nos queremos convertir en un articulador, convocar a todos los operadores del comercio exterior, en este caso al transporte terrestre, también al transporte férreo y básicamente a los más importantes, que son los dueños de la carga, los empresarios, y a través del diálogo entre todas las partes, pues generar las mejores soluciones, las mejores alternativas, y básicamente lo más importante es llevar una posición técnica respecto al asunto y no con datos que no sean exactos. Un punto importante a establecer, y creo que no lo he mencionado en la presentación, es que por el Tratado de 1904 y acuerdos posteriores, los bolivianos tenemos 365 días de depósito en el puerto gratuito, es decir, sin ningún costo. El costo lo asume el gobierno chileno, que cubre ese costo al puerto. Es decir, yo importo cualquier cosa y lo puedo obtener 365 días si es carga boliviana. Ahora, obviamente no tiene mucha lógica eso hoy en día, donde más bien lo que se busca es dinamizar la mercadería, ¿no? Es decir, traer la carga, distribuirla y comercializarla, ¿no? Ese es el objetivo de los empresarios. Es por eso que en muchas etapas del año se presenta el tema de la congestión en el puerto. Ese es un tema que ya se ha presentado en varios años, o sea, una congestión donde ya no hay espacio en el puerto donde puedan estar los contenedores o la carga suelta. Entonces, justamente lo que trataríamos de hacer, y eso hay que hacer entender a todos los medios de transporte, incluido al ferrocarril y también al transporte terrestre, es que tenemos que generarle al puerto una dinámica distinta. No, el puerto no se puede convertir en un depósito, sino más bien es un medio para dinamizar los medios de transporte. Llega el transporte naviero y tiene que ser transportado a un transporte terrestre o un transporte ferroviario para ingresar o sacar la mercadería del puerto. Entonces, logrando esa dinámica, lo que se va a lograr también es poder generar e incentivar mayor flujo de carga. Hoy por hoy hemos dicho que estamos cerca de los 2 millones de toneladas que se mueven por el puerto. Si logramos esa dinámica, seguramente llegaremos a 2.5 a 3 millones de toneladas de carga, y eso va a generar mayor dinámica para el transporte terrestre también, entonces va a dar mayor dinámica a su operación. Eso es lo que queremos hacer entender justamente al sector del transporte terrestre, y creemos que esa es la vía. Diálogo con todos los actores, y uno de los actores principales que lo han omitido en ese diálogo que ha habido ha sido justamente el dueño de la carga, que creemos que es el actor más importante, porque es el que define por qué medio se va a transportar su carga. Gracias, ingeniero. Otra pregunta. ¿Qué se necesitaría para poder reactivar el proyecto de corredor bioceánico, Atlántico y Pacífico que involucra a nuestro país? ¿Qué se necesitaría para poder reactivar el proyecto de corredor bioceánico, Atlántico, Pacífico que involucra a nuestro país? Bueno, en la presentación lo decíamos, este proyecto es un gran potencial para nuestro país. Imagínense, en el momento que se desarrolle este proyecto, pues lo que va a hacer es va a traer inversiones para Bolivia. Esas inversiones se van a traducir en empleo, y es básicamente esos dos factores que van a generar desarrollo económico y también
el desarrollo social. Entonces, los proyectos están desarrollados, los hemos visto, hemos estado en varias presentaciones. Básicamente lo que se necesita aquí es una buena negociación de parte del gobierno nacional con el resto de los gobiernos de la región, llegar a un acuerdo. Y ahí va a ser muy importante poder, y quien tiene una gran gravitación en ese tema es el Estado de Brasil, ¿no? O sea, Brasil, por la importancia económica, regional, por supuesto, pues tiene una gravitación importante en esta temática. Entonces, los niveles de negociación con el gobierno brasileño van a ser muy importantes para poder concretar este gran proyecto. Y solamente como ejemplo, con esto termino, de igual forma, en este momento, por ejemplo, estamos a la espera de que el Estado brasilero pueda aprobar la incorporación definitiva de Bolivia en el Mercosur. Entonces, ahí podemos ver la importancia de Brasil. Justamente falta Brasil únicamente, su Congreso, entiendo, que dé la aprobación. Entonces, esa es la vía. Es una vía de lobby, de negociación, de muy alto nivel y con una idea muy clara de lo que se quiere desarrollar en Bolivia y que les demos las facilidades necesarias como bolivianos para desarrollar estos grandes proyectos. Correcto, licenciado, muchas gracias. Otra pregunta. Buenas tardes. Me gustaría conocer un costo estimado de la inversión para conectar las redes oriental y occidental. Repito la pregunta. Buenas tardes. Me gustaría conocer un costo estimado de la inversión para conectar las redes oriental y occidental. Bueno, creo que no soy yo quien podría responder esa pregunta, pero definitivamente por el tramo que hemos visto, por el diseño que hemos visto de la red occidental y la red oriental, básicamente el tramo que falta es un tramo muy corto. Entendemos que esa no es una gran inversión. Lo que hay que hacer es generarle las condiciones a ambas empresas que están operando hoy la administración de la red ferroviaria. Por un lado está Ferroviaria Oriental, por otro lado Ferroviaria Andina, y con ellos generarles las condiciones necesarias para que ellos se sientan motivados a invertir. Y uno de los factores importantes es la reactivación justamente del tramo Arica-La Paz, que puede generarle ese interés para poder invertir y cubrir ese tramo que entendemos no debe ser una gran inversión a desarrollar. Muchas gracias, ingeniero Jauregui. Esa fue la palabra de nuestro invitado especial. Quedamos muy agradecidos por su predisposición a compartir sus conocimientos y experiencias sobre todo. A continuación vamos a ceder la palabra al coordinador de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas para que pueda brindar palabras de cierre. Licenciado Juan Carlos Arancibia, es suya la palabra. Muchas gracias, licenciado Mauricio del Río. Primero quiero dar un saludo muy cordial a las autoridades de la facultad, a la licenciada Janet Collar, decana de la facultad, al licenciado Juan Carlos Torres, director de la carrera de Contaduría Pública, al licenciado Javier Flores, director de la carrera de Administración Financiera, al licenciado Guido Calvo, presidente de la célula de docentes, a los colegas presentes, a los estudiantes y obviamente un agradecimiento especial y un saludo al ingeniero Gustavo Jauregui, quien nos apoya esta noche, nos enaltece, nos transmite la experiencia y el conocimiento respecto a lo que es la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz y su importancia para el país, para el comercio exterior que nosotros necesitamos reactivar en nuestro estado. Quiero agradecer la participación, como decía, del ingeniero, solicitarle de que en próximas oportunidades pueda también acompañarnos en eventos similares. Asimismo, quiero felicitar al grupo y al equipo
que ha apoyado para poder realizar este webinar. Quien está, quien es parte también, usted, licenciado del Río, y que hoy día nos apoya también como moderador. Muchas gracias a todo ese equipo y obviamente a todas las personas que nos siguen también por medios y redes sociales. Un agradecimiento, quiero agradecer a todos por su participación y también obviamente pedirles que mañana nos acompañen porque tenemos otro webinar. Muchas gracias a todos presentes, muchas gracias, ingeniero Jáuregui, muy agradecidos y que nos vaya muy bien. Bendiciones. Buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciado Arancibia. Ingeniero Jáuregui, si gusta usted puede brindar palabras de despedida. Gracias, Mauricio, gracias al señor Juan Carlos, a la señora Janet y a todas las autoridades por sus palabras. Realmente, como les vuelvo a repetir, para mí ha sido un honor estar con ustedes. Felicito por la organización de este evento, realmente la organización excelente. Y bueno, simplemente dejar un mensaje a todos porque creo que especialmente en esta etapa de crisis sanitaria y crisis económica por la que estamos atravesando, pues todos tenemos que coadyuvar en la reactivación de la economía, y eso va a ser con el concurso de todos. Llevemos soluciones, no llevemos problemas a las autoridades. Creemos que es muy importante poder dialogar. Nosotros estamos promoviendo constantemente el diálogo público-privado y esperamos que en este tema del desarrollo del comercio exterior específicamente y particularmente podamos tener el concurso de todas las autoridades relacionadas en el tema. Sé que van a estar también con el viceministro de Comercio Exterior e Integración, el señor Benjamín Blanco, con el que además tenemos nosotros un buen relacionamiento, y esperamos que todas las autoridades definitivamente trabajen con los sectores empresariales, con los sectores académicos, en bien de la reactivación de la economía y el empleo, que básicamente es lo que lleva al desarrollo económico y social del país. Muchas gracias por la invitación, siempre presto a poder colaborar y coadyuvar en poder expresarles la información con la que contamos. Muy buenas noches a todos, un gusto haber estado con ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Recordarles a todos nuestros participantes que el día de mañana empezaremos a horas 19:00 con la exposición del señor viceministro de Comercio Exterior e Integración. De esta manera llegamos a la parte final de este webinar. Nos despedimos brindando nuevamente los saludos protocolares a todas nuestras autoridades, colegas docentes, estudiantes y un agradecimiento especial a nuestro invitado expositor, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, el ingeniero Gustavo Jáuregui. Muy agradecidos, ingeniero. Ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta mañana. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.